Fui cristiano durante 21 años de mi vida y en esos mismos años de mi vida yo sabía que era gay y era todo un conflicto interno porque no estaba entendiendo qué estaba pasando en ese momento de mi vida, no estaba entendiendo el por qué sentía una cosa diferente a lo que me decían y en este video les voy a contar sobre toda esa vivencia de 21 años de mis 33 estando dentro del cristianismo. Hasta me puse una camisita y vean, muy al estilo cristiano para que combine y para que entremos más en el tema. Mi nombre es Gilaroni y ya en un primer video, en el video anterior, ya les había platicado un poco de mí, de que quería ser creador de contenido y que no sabía cómo comenzar. Pues bueno, vamos a comenzar este canal y esta serie o esta saga de videos con una de las experiencias que quería contarles y que les mencioné en el video pasado sobre cuando fui cristiano durante 21 años. Desde mi niñez hasta mis 21 años, yo era una chica del cristianismo, yo era una chica protestante, yo era una chica que iba todos los fines de semana a la iglesia, que fui líder de jóvenes, que estuve muy metido en la iglesia, que me bauticé y todo lo que ustedes se pueden imaginar que sucede dentro de la iglesia cristiana, eso fui yo. Iba a evangelizar de puerta en puerta y cosas así, pero siempre fui gay y siempre he sido gay y siempre fue un conflicto tener eso en mi cabeza o esa forma de vida en mi cabeza porque no me dejaba ser feliz, no me dejaba ser yo y solo me generó muchos traumas y muchas cosas que hoy en día, como ya gente adulta de 33 años, todavía sigo padeciendo. Les quiero contar mi testimonio, como se dice en la iglesia cristiana, sin el afán de generar hate hacia alguna religión o generar hate hacia las creencias de los demás. Simplemente estoy contando mis vivencias, lo que a mí me pasó, lo que yo viví, pero eso no significa que sea la experiencia de todo el mundo. Esto es yo como persona diversa. Cuando te preguntan, pero ¿cuándo te diste cuenta que eras gay? La verdad es que siempre te das cuenta, siempre lo sabes, desde que estás chiquito, desde que estás en el óvulo de tu mamá, desde que eres un espermatozoide, tú ya sabes que vas a ser chica, que vas a ser mujer, cheers, que vas a ser homosexual, tú ya lo sabes muy dentro de ti. Pero de lo que no estoy segura es si siempre supe o quise ser una persona que estuviera dentro de la religión o que creyera en Dios. Y no porque Dios sea malo, sino porque simplemente las personas que pertenecen a la iglesia o que llevan las iglesias o que llevan el manejo de las iglesias o que son parte de una congregación, muchas veces te hacen dudar de todo lo contrario y también te hacen sentir que no hay algo más fuera de. Entonces, ser cristiano y ser gay al mismo tiempo fueron muchos años de tortura emocional, desde mi parte, pero también desde las partes que me rodeaban en ese entonces dentro de la iglesia y que formaban parte de todo eso. Desde muy pequeño escuchaba en la iglesia cosas malas sobre la comunidad, sobre los homosexuales, sobre las lesbianas, sobre las personas diversas. Siempre escuché puras cosas malas y muchos adjetivos que pues no te alientan a ser tú o a poder decir, oye mamá, oye papá, yo soy esto. Entonces siempre viví como niño una infancia por dentro un poco, bueno, no un poco, mucho reprimida y nunca pude expresar lo que yo quería o como me sentía desde la manera corporal, la forma de pensar, la forma de divertirme. Y aunado a eso que no tenía y nunca fui un niño de muchos amigos, siempre fui como el rarito de la escuela. Esos raritos que pues se les nota que es gaycito y aparte está gordito y entonces tampoco tuve como muchas amistades en la escuela, entonces tanto lo de la escuela que no tenía tantos amigos como lo de la iglesia siempre mantuvieron en mí como una persona muy reprimida por dentro y que eso hoy en día todavía lo sigo trabajando. Pero estar en la iglesia no siempre fue malo, no les voy tampoco a mentir. Hubo momentos en que tengo bonitos recuerdos sobre todo eso, pero la mayoría del tiempo era estar viviendo y luchando con esto interno que yo sabía que era y que tenía y que no podía expresarlo, pero lo único que sabía es que estaba mal porque la misma gente o la misma doctrina en la que estás te lo hacen ver y te lo hacen sentir en cada paso, en cada minuto. Entonces, estar viviendo con eso sin poder decir, era como un, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, que desde niño piensas, cuando eres una persona diversa y que no puedes salir del closet y no puedes ser tú, desde niño, niña o niña piensas así como de, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué te da miedo? Tienes como un miedo interno que te paraliza, que no te deja ser tú, que no te deja salir, que no te deja gritar, que no te deja ni siquiera poder mover tu manita, así nada, o sea, nada, no te deja hacer nada, como que inmoviliza tu cuerpo, tus pensamientos, tu ser. Y te hace darte cuenta que no están bien las cosas dentro de ti. Por eso papás y mamás siempre escuchen a sus hijos, a sus hijas, cuando les quieran decir algo, créanles, no nada más los tomen por locos, porque acuérdense que ustedes también en algún momento fueron niños y niñas y tuvieron emociones que no entendían ni comprendían y tampoco sus papás y sus mamás se los aclaraban, así que no sean esa clase de mamás y papás. Entonces, cuando eres una persona diversa y aparte estás inmiscuida en todo este tema religioso, pues empiezas a hacerte una persona muy insegura, muy cohibida y que muchas veces sientes que no vas a lograr nada más allá
que lo que puedas lograr estando dentro de un grupo religioso. Yo me desempeñé en varias ocasiones como líder de jóvenes, como que desde chiquito yo tenía esa como habilidad, o no sé cómo quieran decirlo, o ese toque, no sé cómo quieran decirlo, en el que se veía que yo iba a ser una persona tal vez que iba a ser muy participativa porque me gusta mucho estar en movimiento. Mi historia dentro de la iglesia cristiana fue exactamente cuando tenía 6 años y por algún motivo, razón o circunstancia me enfermé de varias cosas al mismo tiempo y eso provocó que me pusiera muy mal de salud y que estuviera a punto de caer en una leucemia. Entonces, cuando me hicieron esos análisis, pues estaba como que yo ya estaba muy mal, que estaba enfermo y no sé qué tanto, es lo que me cuentan mi mamá y mi papá. Y de hecho mi papá siempre ha estado dentro de la iglesia, su familia en la iglesia cristiana, y mi mamá siempre ha estado, pues bueno, su familia siempre había estado en el catolicismo. Y cuando a mí me pasa esto, según lo que me cuentan mi mamá y mi papá, cuando a mí me sale esta enfermedad, mi mamá se acerca a Dios a través de la iglesia cristiana y pide por mí y le pide a Dios que si me va a dejar en esta tierra, me deje bien, me deje sano, fuerte y que ya se iba a encargar de encaminarme en su camino, si así se dice, y si no, pues iba a estar sufriendo, que mejor pues me fuera con él para que no sufriera tampoco porque pues, tenía 6 años. A los pocos días de que mi mamá tuvo esta oración con Dios, que fueron como a los 2 o 3 días por lo que me cuenta ella, fueron nuevamente al doctor para seguir con los análisis. Cabe recalcar que ya llevaba varios análisis, ya llevaba todo esto ya varios tiempo antes trabajándose que yo ya estaba mal, o sea, no eran los primeros análisis que me tenían. De hecho, yo me acuerdo de varias veces cuando me están sacando sangre cada rato. Entonces, cuando mis papás vuelven a los 2 o 3 días de que mi mamá hace esta oración en una iglesia cristiana, el doctor le dice que pues ya no tengo, en esos últimos análisis que me acababan de hacer ya no tenía nada, o sea, nada, yo estaba al 100%. Entonces, mi mamá le dice al doctor que pues era un milagro y todo eso, y a partir de ahí es que inicia bien mi historia dentro del cristianismo. Antes de más chico sí iba a la iglesia cristiana, pero como mamá también era católica, iba un rato acá y otro rato allá, un rato acá y otro rato allá, por mi mamá y por mi papá, pero a partir de los 6 años es que comienza ya toda mi historia bien dentro del cristianismo. Cristianismo o iglesia protestante, como ustedes le quieran llamar, pero lo contrario a lo que es la iglesia católica, nosotros pues mucha gente le dice cristianismo, entonces por eso me refiero así. Entonces a partir de este momento comienza toda mi historia en el cristianismo y todo mi viaje hacia esa religión, porque a partir de ese momento mi papá y mi mamá pues empezaron a ir más a la iglesia, por consecuencia empezamos a ir también más nosotros a la iglesia y yo empecé a meterme más en la iglesia porque pues también era parte de mi vida. Toda mi infancia, parte de mi adolescencia, me acuerdo todo el tiempo estar en la iglesia. Todos mis recuerdos son dentro de la iglesia, actividades de la iglesia, viajes de la iglesia, cosas, todo es dentro de la iglesia. No existe algo más que recuerdos de mi familia, porque también hubo muchos recuerdos no tan agradables dentro de mi familia, pero la mayoría de fuera de eran siempre con la iglesia. Y no voy a mencionar exactamente la doctrina de la religión a la que pertenecía, porque como les comentaba hace rato, la neta es que tengo también buenos recuerdos y tengo cariño especial por varias cosas también, pero también está este hecho de que conforme fui creciendo y me fui metiendo a la iglesia, yo siempre de chiquito fui chismoso, siempre estaba escuchando todo. Entonces siempre desde chiquito escuchaba cosas que pasaban ya entre los adultos dentro de la iglesia y me sorprendía que siendo una iglesia donde supuestamente todo tiene que ser tan recto, todo tiene que ser tan honorable y todo tiene que ser tan guau, y es así en todas las religiones, o existieran cosas tan turbias que yo decía, güey, entonces no entiendo cuál es el sentido de todo esto. Entonces nunca le encontré sentido a muchas cosas que pasaban contrarias a lo que supuestamente decía la Biblia y Dios. Entonces no entendía cómo sí se podían hacer estas cosas, pero no se podían hacer otras cosas por las que yo estaba sufriendo internamente. Y no porque yo lo viera necesariamente mal. Yo nunca lo vi como algo malo, ser homosexual o ser lesbiana. Simplemente siempre lo vi como algo con miedo, con mucho miedo, porque fue lo que a mí me inculcaron. Pero yo nunca lo vi como algo malo, como un pecado, porque muy dentro de mí yo también sabía que era parte de, yo también lo sabía, siempre lo supe, pero no lo podía sacar, no lo podía expresar, porque pues imagínense todo lo que hubiera pasado si de por sí estar dentro de una iglesia tanto tiempo y muy constantemente es un régimen. Ahora que se enteraran o que se supieran que yo en realidad era gay o homosexual, no sé cómo hubieran reaccionado todavía, si así como reaccionaron cuando se los dije ya estando mayor. Y recuerdo que desde muy niño veía, no sé, por ejemplo, muchas de mis primeras referencias fue ver chicas trans que tenían salones de belleza y que luego te atendían, y a mí nunca me causó ni como mucha gente como el o extrañeza o morbo, simplemente
me daba miedo muchas veces estar cerca de ellas o de gays, no porque me dieran algo, sino porque no quería que a mí se me notara que yo era también parte de. Entonces, a mí me daba miedo por eso estar cerca de gente diversa, pero no tanto por la gente, sino por mí, porque no quería que se me notara la mujer. Entonces, fui creciendo pues en edad, pero todo dentro de la iglesia, y cada vez esta necesidad o esta emoción que yo tenía por dentro de sentir que no me estaba, pues que no estaba siendo yo, fue creciendo, pero también esto fue creciendo más dentro de la iglesia porque fui comenzando a meterme más, fui comenzando a ser maestro de jóvenes, fui líder de jóvenes, estuve en el grupo de alabanza, salían las obras que eran para Navidad dentro de la iglesia, estaba dentro del coro, entonces estaba yo metido hasta los tanates ahí en la iglesia, entonces todo eso estaba provocando que yo me forzara por dentro a ser una persona distinta. Todo el tiempo yo me forcé en ser una persona distinta porque cada vez estaba más dentro de la iglesia y cada vez iba a ser mayor la decepción también para la gente que me rodeaba, y esa gente pues incluye a mi familia. Entonces por más razones y por más razones que yo tenía, no podía ni siquiera yo salir de ahí. Era como, me iba hundiendo más y más y más. Y también conforme iba creciendo, iba estando más dentro de la iglesia, pues también iba enterándome más cosas dentro de la iglesia en cuanto a sus líderes. Y siempre me sorprendía que hubiera tanta maldad o tanto rencor o tanta lucha de poder dentro de una iglesia cuando supuestamente tiene que ser todo lo contrario. Entonces, a partir de darme cuenta también de todas esas cosas que estaban pasando dentro de los líderes de las iglesias y de la iglesia donde yo estaba, me fui decepcionando, pero también fue naciendo ese lado mío de rebeldía, de no ir o no ser parte de todo eso. Y una de las primeras cosas que yo me acuerdo que fue donde yo hice como un acto de rebeldía dentro de la iglesia, por llamarlo así, fue cuando fui líder de jóvenes y comencé a hacer que los jóvenes se divirtieran, cosa que también no existía dentro de la iglesia. Te divertías de una manera bien absurda y tonta, y cuando comencé a hacer que los jóvenes se divirtieran conociendo a jóvenes de otras iglesias, haciendo intercambios de iglesias y todo eso, la gente mayor de la iglesia se empezó a atacar horrible. Entonces muchas cosas pasaron dentro de la iglesia que me fui decepcionando, no tanto de Dios, sino o bueno sí, de Dios, pero también de la gente que estaba con Dios, porque comencé a ver que era una fanaticada que solo generaba más odio del que en realidad por el que estaban luchando. O sea, supuestamente dentro de la iglesia luchan por el odio, por las guerras, por no sé qué tanto, pero todo eso por lo que odian está también muy interno dentro de las iglesias. Entonces como que no tenía lógica. Entonces cuando comencé a hacerme más grande también en todo este transcurso, que también estaba explorando mi sexualidad por dentro, mi identidad, pero en mi adolescencia hubieron dos momentos claves en los que me di cuenta que sí, de verdad yo era una persona diversa, que yo de verdad era un gay, yo de verdad era gay. Entonces esos dos momentos claves la primera vez fue cuando fui a un campamento de jóvenes, que fue como un campamento nacional, pero que también venía mucha gente de Estados Unidos y Canadá. Y dentro de ese grupo de gringos que vinieron a México a este campamento de jóvenes cristianos y todo, había un chico de Kansas con el que hice muchísimo clic en ese momento. Y yo no sabía hablar inglés así del todo en ese momento, solo que medio lo masticaba. Y este vato pues cero sabía hablar español. Entonces, a pesar de todo eso, hubo un clic como raro, intencional, que fue más como de señas, como de miradas y como de algunos intentos de intercambios de palabras. Pero en ese momento, cuando nos despedimos, después de pasar casi una semana o dos juntos, ese vato me abrazó de una manera muy rara, muy extraña, muy diferente, sin morbo, eso sí, sin nada que tenga que ver con lo sexual. Simplemente ese abrazo yo lo sentí, y esa mirada como de despedida, como de tú y yo sabemos qué show, qué somos, ¿sabes? Ni siquiera que fuera entre él y yo algo de atracción, sino que simplemente sabíamos que éramos hermanas, que estábamos en el mismo camino, pero que no podíamos decir nada. Ese vato se fue a Estados Unidos, y ese fue el primer momento en el que yo sabía que había más gente como yo que estaba sintiendo esto dentro de la misma iglesia. Y la segunda vez fue cuando una vez estaba en la iglesia donde ya regularmente yo iba todos los fines de semana, y en esa iglesia un día de la nada llegó un chico gay, pero que era muy femenino. Y entonces me acuerdo que cuando llegó la primera vez, mucha gente dentro de la iglesia lo volteó a ver con una cara como si hubieran visto a un monstruo, a un asesino o algo fuera de lo normal. Y este chico, desde ese momento que fue a la iglesia, siempre se sentó hasta atrás, hasta la última fila, y siempre iba con ese aspecto de pues más femenino. Y mucha gente, y a mí me tocó escuchar siempre como mucha gente dentro de la iglesia se burlaba de él, sin siquiera conocerlo, ni siquiera lo conocían. El güey fue porque pues seguramente necesitaba algo de paz espiritual, algo religioso en quien creer, no sé, pero el chico fue ahí
y él siempre estuvo sentado hasta atrás, ni siquiera hablaba con nadie, muy poca gente lo saludaba y siempre se estaban burlando de él por el simplemente hecho de existir. Y a mí me daba miedo al ver todo eso y ver cómo se burlaban de él, que yo al salir del closet o que yo dijera quién soy, fuera a vivir lo mismo que él, porque si dentro de la misma iglesia donde todo supuestamente es paz y amor, se burlaban de él, fuera de, yo me imaginaba lo peor. Y yo recuerdo que volteaba mucho a ver siempre a este chico porque me llamaba su atención su forma de, pues su forma de expresarse, su forma de vestir, pero no desde un lado malo, simplemente me llamaba mucho la atención porque también por dentro yo me sentía identificado con él. Entonces yo siempre sentí feo que ver cómo se burlaba la gente de él, y también sentía feo que cuando salíamos casi nadie lo saludaba, incluyéndome. Yo tampoco me acercaba a él, pero nunca fue por esa intención como de rechazo, sino porque simplemente como sabía que era una persona igual que yo, me daba miedo que si yo me acercaba a él, la gente descubriera que yo también era gay, y a partir de ahí cambiara todo el trato hacia mí, o me empezaban a molestar o se empezaban a burlar. Entonces también fue como una parte de autodefensa, pero me arrepiento de no haberme acercado a él y haberle saludado y haberles dicho sentir que por lo menos un niño también diverso estaba ahí y que tal vez nada más nos íbamos a entender, como en la historia pasada que les conté. Este chico en algún momento comenzó a cambiar su forma de vestir, su forma de comportarse. Creo que hasta se bautizó, no me acuerdo si tomó las clases para bautizarse, y supuestamente dejó de ser gay. Pero eso es algo que no puedes dejar de ser nunca, porque eres tú, es tu persona, es tu forma de ser, eres tú, es tu identidad. Y entonces, en algún momento este chico dejó de ir a la iglesia y yo solo me enteré que, pues solamente, como decían dentro de la iglesia, regresó a los pasos del mal. Pero ¿cuáles pasos del mal? No regresó a ningún pasos del mal ni al mundo, regresó a ser él, regresó a vivir en paz y libertad. Y entonces cuando me dejé de enterar que él dejó de ir a la iglesia, a partir de ahí, y lo dejé de ver también, me di cuenta que no es algo que podías cambiar, ni que Dios podía curar, ni que nadie puede curar, que simplemente eres tú y es tu forma de ser, y a partir de ahí se me cambió el chip. Perdón si me puse un poco emocional, chicas, pero es que la verdad, este tipo de pláticas me motivan, y entonces pues me pongo así como emocional. Pero bueno, sigamos. Entonces, a partir de que este chico se fue, yo dije, no, o sea, algo dentro de mí se activó y dije, no es algo que voy a poder curar. Ahora, ¿cómo voy a salir de esto? Porque yo muchas veces le pedí a Dios, muchas veces pasaba dentro del al altar a orar, me hincaba en mi casa, en mi escuela. Yo siempre mucho tiempo oré y pedí a Dios porque me curara de ser gay, de ser homosexual. Y no saben lo tormentoso que es cuando tú eres niño y adolescente tener que estar pidiendo que te quiten algo que en realidad tú eres. Es como si pidieras que te quitaran una extremidad de tu cuerpo nada más porque sí, por darle gusto a alguien más. Entonces, yo por dentro me sentía pues que me estaban como mutilando. En la iglesia te meten tanto en la cabeza la importancia de tener una familia y de hacer una familia, que una de las razones por la que también me estaba frustrando mucho es porque yo pensaba que siendo gay no iba a poder formar una familia, no iba a poder formar esos estándares que la sociedad y las religiones te ponen. Entonces fue una de las cosas por las que también me costó mucho trabajo aceptarme y decir, es que yo siendo gay no voy a poder formar una familia, no voy a poder hacer esto y no voy a ser feliz. Muchas cosas que te meten dentro de la cabeza que no te das cuenta hasta que sales de ahí, descubres más el mundo y descubres más la vida, que puedes formar una familia desde estando tú solo hasta estando con una persona también del mismo sexo que tú. No necesariamente tiene que ser como la familia tradicional que todo el mundo concibe y cree que tiene que ser así. Entonces la problemática que tenía ahora es que ya sabía que no podía curar ser gay, como te lo dicen ahí, pero que no sabía cómo iba a poder salir ahora de eso, porque el yo decírselo a mi papá, que era una figura muy fuerte, pero muy fuerte dentro de la dinámica familiar, pero también dentro de la iglesia, a mi mamá, a la gente, no sabía cómo iba a poder salir de eso, porque aparte yo estaba metido así, hasta el fondo dentro de la iglesia, porque pues era un chico milagro, un chico de iglesia, un chico que querían que fuera pastor o misionero y que estaban preparando para eso. Entonces, no sabía cómo iba a salir de todo eso. Yo estaba muy... Me empecé a enojar mucho con la vida durante la adolescencia, a partir de la prepa, muchísimo, y creo que también me empecé a enojar mucho con mi papá, con mi mamá, con la vida, y empecé a tomar una personalidad y una forma de ser que fue un tanto nefasta, pero fue porque era mi escudo protectora, que no sabía cómo tenía que salir ahora de todo eso.
La primaria, la secundaria y la prepa fueron cosas súper horribles y nefastas en mi vida porque fui una persona que no sabía cómo expresarse y que como no sabía cómo expresarse muchas veces también caía mal y era muy difícil que hiciera amigos, amigas. Siempre fui en esa etapa una persona muy solitaria. Llegué a tener amigos en la prepa y en la secundaria, pero fueron muy pocos y fueron muy durante épocas y etapas nada más. Pero comencé a tener una personalidad conforme fue creciendo un poco odiante y nefasta, pero porque no sabía cómo ser yo, no sabía cómo salir, no sabía cómo expresarme, no sabía cómo romper con todo eso que tenía ya de manera habitual, que era estar dentro de la iglesia. Entonces no estaba entendiendo cómo salir de todo ese hoyo, no sabía cómo salirme, solamente me estaba frustrando más y más y más. Pero de repente, en algún momento de mi vida, cuando empezó a existir más el internet y que empezó a existir Messenger, no sé cómo de repente, de la nada, llegó la verdad es que no sé, no, ni en Hi-Fi nos teníamos ni en ningún lado, pero no sé cómo de repente llegó a mi Messenger una persona que era de allá por el norte de México, y empezamos a hablar mucho, y ese era un vato heterosexual que tenía novia de no sé cuántos años, pero ese vato también estaba bien quebrado, estaba pues muy pasando por cosas también muy densas, pero no referente a su sexualidad, o eso creo yo, al menos nunca me lo mencionó como tal. Y entonces conforme íbamos platicando, este vato platicábamos todas las noches, entonces empezó a existir algo muy extraño que la verdad yo no lo había percibido, yo solo sabía que sí me gustaba mucho hablar con él, yo ya sabía por dentro de mí que yo era gay, él no, él era heterosexual y tenía novia, o por lo menos hasta eso me quedé. Y entonces, de repente empezamos a hablar mucho y un día de la nada él me mandó un mensaje de texto, porque en ese entonces todavía eran mensajes de texto, no había WhatsApp ni esas mamadas. Entonces, me llegó un mensaje de texto de él de necesito hablar contigo urgentemente y yo así de qué pedo, ya le marqué por teléfono y me dijo es que está pasando algo. Me dice creo que me estoy enamorando de ti y yo así de ¿cómo, chica? O sea, ¿cómo? Primera, solo nos conocemos por el Messenger. Y en segunda, pues tú eres heterosexual, tienes novia y no, yo le dije, a lo mejor nada más estás confundiendo nuestra amistad, tal vez igual que yo estás bien solo en esta vida y en este mundo y nunca has tenido como un amigo hombre tampoco, y a lo mejor solamente lo estás confundiendo. Esa fue la respuesta que yo le di. Y él todavía me dijo así de, no, pues sí, chance tienes razón, no sé qué tanto, pero después en ese mismo año, en diciembre, pasó algo muy fuerte en mi casa. Y yo quise huir de toda esa situación que estaba muy estresante y muy llena de muchas cosas feas. Entonces agarré y me fui así, de la nada, al norte con él, a estar con él y pasar Navidad y Año Nuevo. Y entonces, o que no, fue Año Nuevo y después un tiempo más después de Año Nuevo, si no mal recuerdo. Y después fue una cosa bien rara porque yo cuando llegué allá, mis papás, yo les mentí a mis papás y mamá, les dije que era un chico de la iglesia que había conocido en un campamento y que me iba a quedar con él y no sé qué tanto, pero en realidad no, era un vato que conocí por Messenger. Entonces yo, bien locochona de mi ser, me fui allá a Reynosa en autobús. Yo recuerdo que era tan nefasta en ese momento que a mí no me gustaba viajar en autobús. Yo siempre decía, ay, no, en avión, en avión. Ya nada más descubrí el avión, porque tampoco fue como que toda mi vida anduve viajando en avión, pero descubrí el avión como 1 o 2 años atrás y yo mi vida, mi fantasía, solamente quería estar viajando en avión. Y pues con el dinero que tenía ahorrado para lo único que me alcanzaba para el autobús, así que le marqué a este vato me dijo, sí, cállale para acá y agarré, me fui mi autobús, me hice quién sabe cuántas pinches horas porque fue casi pegado allá a la frontera. Entonces llegué allá, nos conocimos ese vato y yo. Bueno, nos habíamos conocido un poco antes en un evento de la iglesia que fue en Monterrey. Y yo fui a Monterrey y él no era de Monterrey, pero no le quedaba tan lejos Monterrey. Entonces él agarró, fue a Monterrey para verme, yo lo conocí también y ese día nos conocimos allá en Monterrey. Pero fue muy rápido, fue de un día. Y después, esa segunda vez que nos íbamos a ver fue esa vez que yo me lancé para allá. Entonces cuando llegué allá nos quedamos en una casa que él ya tenía, que había comprado, pero que todavía estaba toda vacía. Y entonces, la primera noche que pasamos juntos, pues estuvo bien loca porque en un momento él me dijo, oye, ¿te acuerdas de lo que te conté un día en el mensaje que sentía por ti? Y yo le dije, sí. Y agarró y en eso se soltó, me volteó y me dio un beso y me dijo, pues sigo enamorado de ti, sí es verdad lo que siento. Y yo me quedé así de... Para ese momento pues yo sabía que también ya como que sentí algo por él después de que me dijo esto, porque yo me quedé muy pensativo. Entonces después de que me besó pues ya pasó lo que tenía que pasar. En algún otro momento en un video les puedo contar todo esto más explícito porque es una historia bien locochona. Y para no hacerles el cuento muy largo, a partir de que yo conocí a ese vato y regresé después a la Ciudad de México después de un tiempo, me di cuenta que sí en realidad pues yo no podía estar dentro de la iglesia, yo no podía estar yendo en contra de lo que en realidad yo era. Ahí fue cuando ya fue como más tengo que salir de esto sí o sí. Para todo esto en ese momento yo tenía 19 años, 20 más o menos. Entonces yo solo recuerdo que mi papá y mi mamá siempre me dijeron mucho, vas a hacer lo que tú quieras hasta que me entregues una carrera, un título. Y yo dije,
faltaba más. Entonces me apuré a la universidad, salí de la universidad y a partir de que yo salí de la universidad dije, yo ya le entregué a mis papás lo que querían, ya hice lo que tenía que hacer, ahora es momento de ir poco a poco tomando las riendas de mi vida. Y todo comenzó exactamente cuando yo me separé ya de la iglesia después de vivir todo atormentado ahí. Fue un jueves de Semana Santa que íbamos a ir a la iglesia y entonces yo me acuerdo que esa vez llegamos a la iglesia, era el jueves en la noche, ya era tarde noche, ya estaba oscurito y unos amigos anteriormente me habían dicho, ay, vente hoy a Gil, vamos a ir a un antro y todo eso. Para eso yo no conocía muchos antros ni nada por el estilo porque pues por la iglesia yo no podía ir a esos lugares. Entonces yo recuerdo que ese día llegué con mis papás, me bajé de la camioneta, yo me paré enfrente de la iglesia. Y algo dentro de mí dijo, no, ya no, o sea, ya no puedo entrar, ni siquiera pude entrar, mi cuerpo como que se paralizó y me quedé afuera viendo y dije, no, yo ya no voy a entrar, no puedo entrar, ya no puedo estar aquí, necesito hacer algo. Y entonces agarré y le dije a mamá y a papá, oigan, no voy a entrar a la iglesia, me voy a ir con esos amigos y voy a salir con él. Mi papá y mamá en ese momento obviamente se enojaron, dijeron, entonces haz lo que tú quieras, pero sí me lo dijeron como en un modo muy molesto. Pero yo de verdad no podía entrar, yo me quedé paralizado, mi cuerpo se quedó paralizado. Y cuando mi papá y mamá se metieron y yo me di la vuelta, al principio sentí muchísima culpa porque era jueves de Semana Santa, es algo muy importante, y empecé a sentir mucha culpa, me empecé a sentir muy mal, pero conforme iba caminando hacia el metro, porque me fui al metro, y me iba a ir a la aventura porque esos amigos me iban a llevar por primera vez a un antro gay. Entonces en el camino iba muy nervioso, iba muy ansioso, pero también iba con mucha culpa dentro de mí porque decía, Dios me va a castigar, Dios me va a hacer lo peor, me voy al infierno. Y yo iba con todo ese pensamiento. Cuando llegué con mis amigos y entré a ese lugar y vi tanta gente gay, tanta gente lesbiana, tanta gente diversa, amigues, a mí la vida en ese momento sentí una liberación de darme cuenta que había un montón de gente igual que yo, un montón de gente allá afuera que se estaba divirtiendo, que estaba siendo ellos mismos, que estaban siendo como que síranse. Y en ese momento sentí que no estaba solo y que nunca estuve solo, que siempre ha habido mucha gente como yo allá afuera, igual pasándola, peor, mejor, pero hay gente igual que yo allá afuera. Entonces en ese momento yo sabía que ya no iba a haber un regreso. Yo supe que ya no iba a haber un regreso ni a la iglesia, ni a esa vida que tenía. Yo sabía que a partir de ahí era yo, y era yo contra el mundo porque también yo sabía que yo no le podía decir a mamá y a mi papá bien porque no me iban a aceptar. Entonces sabía que era yo con la poca gente que me iba a aceptar o que tenía de amistad en ese momento. Y era de, no importa lo que me cueste, no importa, yo no pienso regresar ahí nunca. Pero lamentablemente no tenía las herramientas para enfrentarme a tanta libertad o a tantas cosas maravillosas que había allá afuera, porque mi mundo siempre fue la iglesia, no existía nada fuera más allá que la iglesia, siempre te hacían ver como que la iglesia era todo, tu círculo de amigos es todo, te tienes que casar con gente dentro de aquí, no puedes tener gente, no te puedes llevar con los mundanos ni con gente que no sea cristiana, te puedes llevar y sobrellevar, pero es para que después tú les platiques de la palabra de Dios y los conviertes al cristianismo. Entonces era como un tipo de manipulación. Pero más allá de eso, mi círculo siempre fue pura gente de la iglesia y no tenía las herramientas para comunicarme con gente más allá de eso. Entonces comencé a tener exceso de libertad, pero no porque las cosas sean malas, sino que porque simplemente como estuve mucho tiempo reprimido y todo prohibido, entonces cuando empecé a descubrir cosas como la fiesta, el alcohol, las drogas, comencé a consumirlas demasiado. Entonces no tuve información sexual, y la información sexual que te daban dentro de tu casa o de la iglesia en ese entonces era mínima, y lo sexual que podías hacer es nada más para procrear, no para disfrutar o para pues tener hasta con tu pareja dentro de tu matrimonio nada más porque quieras disfrutar. Simplemente era esa concepción de sexo es para procrear y ya no te hablaban más allá de cómo eran las enfermedades de transmisión sexual, cómo eran las drogas. Solo te decían es malo, pero no te decían por qué era malo. Entonces tú, cuando tienes esa libertad por fin de que sales de todo ese círculo y toda esa burbuja, pues solamente te da la curiosidad de probarlo porque te dices, pero ¿por qué es malo? Entonces nunca tuve una guía para saber exactamente cómo andar literal por la vida, porque todo era una guía pero para andar dentro de la iglesia, no fuera de. Entonces, conforme fui creciendo y separándome de la iglesia, fui dándome cuenta que
muchas de las cosas que me estaban pasando es que todo lo que yo hacía me hacía sentir culpable. Que si era feliz me hacía sentir culpable, que si me divertía me hacía sentir culpable. Entonces empecé a caer como en un tema de depresión y de ansiedad, de sentirme culpable todo el tiempo, que empecé a recurrir a cosas como drogas y a la fiesta excesiva. Porque en realidad no podía platicar con nadie sobre lo que estaba viviendo. Mi papá y mi mamá pues estaban bien metidos en la iglesia. Todos los amigos que tenía en ese momento, pues la mayoría eran dentro de la iglesia. Tenía 2 o 3 amigos fuera de, que fueron los que me llevaron, pero pues tampoco era una amistad así que digas lo más sana y lo más madura posible para que te puedan pues ayudar o guiar en algo. Entonces, literal, yo me fui educando conforme fui viviendo toda mi experiencia en el camino. Y es lamentable que en las familias o que tu familia o tus grupos principales como de ayuda no puedas confiar en ellos porque simplemente ven lo que tú eres como algo malo, entonces te van dejando ya a la deriva. Y la verdad es que no entiendo cómo es que mucha gente hoy en día se queja de que les puedan enseñar en las escuelas o que sus hijos puedan ver información sobre identidad de género, sexualidad y todas esas cosas. Si los niños y las niñas desde muy chiquitos sabemos qué queremos o sabemos qué onda con la vida o entendemos muchas cosas, no somos tampoco seres tontos. Y creo que a los adultos se les olvida muchas veces eso, que cuando fueron niñas y niños y cómo les tocó vivir también y lo que les tocó experimentar. Entonces se olvidan o creen que los niños y las niñas son tontas y tontos y que no saben bien, pero en realidad sí sabemos, porque ustedes también fueron niños y niñas. Entonces yo no logro entender cómo les molesta que les enseñen sobre información que sí de verdad les va a ayudar allá en la vida a salir a enfrentarse al mundo y saber qué hacer, qué no hacer y cómo identificar las cosas, y cómo no les espanta educarlos bajo un techo religioso y que crezcan con traumas o con cosas que no tienen nada de mal. Y así como esta gente que está en contra de que se les enseñe a los niños sobre cosas que de verdad les van a ayudar en la vida y en el futuro, yo no logro entender cómo ellos, y que dicen, ay, es que los niños deben de elegir a su mayoría de edad o cuando estén grandes que quieren ser, que aún así, aunque eligieran ser lo que quisieran ser las familias, esas mismas familias no los apoyarían para nada. Entonces, ¿por qué no también permitir que las infancias decidan hasta que tengan una mayoría de edad si deciden creer o no en un culto, en una religión o en lo que quieran? Porque ahí sí no aplica. Y muchas veces mi papá me ha dicho, es que los valores, no sé tanto, pero ¿cuáles valores? ¿Cuáles valores? Si dentro de las mismas iglesias y las religiones no te enseñan valores, pero esos valores van contrario a lo que están haciendo muchas veces los líderes o la misma gente que va a la iglesia y se comportan diferente fuera de. Hubo gente dentro de la iglesia y amigos que yo tenía dentro de la iglesia que muchos de ellos pues, los perdí porque pues yo estaba encarnando al demonio en mí mismo. Me dejaron de hablar, pero también me enteraba mucho por ellos y por otras personas que oraban mucho pidiendo a Dios por mí para que me cambiara, para que me regresara al camino del bien. ¿En cuál? O sea, estabas pidiendo por mí, ¿por qué? Si yo estaba siendo feliz, me estaba descubriendo, estaba saliendo de toda esa dinámica que solo me generó ansiedad, depresión, quererme quitar la vida hasta en algún momento. Entonces, estabas pidiendo para que regresara otra vez a todo eso que está lleno de puras también cosas bien turbias. O sea, a mí cuando yo me enteré de todo eso también me dolió y todavía me hizo sentir como un peso, no sé, raro, de decir, pero ¿por qué están pidiendo por mí? O sea, no necesitan pedir por mí de esa manera. Había gente dentro de la iglesia y jóvenes dentro de la iglesia que nunca me hablaron, nunca me voltearon a ver, nunca me saludaron, y cuando se enteraron que soy gay me empezaron a escribir para decirme que estaban pidiendo a Dios por mí, que ojalá cambiara. Obviamente los mandaba bien lejos, pero yo no entendía, o sea, hasta ese momento ya vas a ser una persona buena para hacer un acto de bondad, porque quieres evangelizar ahora sí, quieres lograr un triunfo de decir, ay, por mí, Aarón y Gil cambiaron y se regresaron nuevamente al Señor, cuando en su momento, mientras estaba dentro de la iglesia, nunca ni siquiera un saludo. Y conforme fui saliendo más y más de la iglesia, me fui enterando que otras personas de mi edad también fueron alejándose de la iglesia y que también eran personas diversas como yo. Y ahí fui quedando porque me di cuenta y ahí fui sanando también un poquito, porque me di cuenta y luego hablando con esas personas empecé a conocer también sus historias de vida y me di cuenta que ellos también la estaban pasando bien de la shit. Siento que tal vez si no hubiera estado tan metido en la religión, muchas cosas de adulto hubieran sido totalmente diferentes. El hubiera obviamente no existe y ustedes dirán, ay, pero no existe, ya no sé tanto, también trabaja en ti, ve al psicólogo, no sé tanto, yo lo he hecho. Y he trabajado en mí, pero aún así no quiere decir que con lo que crezcas y después de tantos tiempos, pongan que llevo 11 años que me separé de todo eso, más o menos 12, entonces tampoco son tantos años comparado a veintitantos, entonces
pues aunque tengo 33 años, ahorita sigo trabajando en muchas cosas, hasta en mi relación con pareja, porque son cosas que son nuevas para mí, que apenas estoy descubriendo y que no lograba entender de una manera diferente a lo que me habían enseñado siempre dentro de la iglesia. Si tú eres mamá, papá o pretendes ser papá o mamá en algún momento, no eduques tus hijos conforme lo que tú crees que tiene que ser, porque al fin y al cabo vas a educar a una persona que va a ser totalmente independiente de ti en su forma de ser, de expresarse. Sí, enséñale valores, sí, enséñale principios, pero que estos valores y estos principios no transgredan lo que tu hijo o tu hija puede ser en un futuro, para que cuando crezcan ellos puedan enfrentarse de una manera más humana o más empática hacia el mundo o hacia circunstancias que le pueden pasar. Y no eduquen a sus hijos como si fueran unos tontitos que no saben qué hacer o que no saben qué pensar o que no saben qué sentir simplemente porque son niños. Escúchenlos también, compréndanlos también, entiéndelos también. Lo que tú de niño y niña vives también es de mucha importancia y no nada más es porque no sabes o no tienes experiencia o eres un niño. También escúchenlos, porque acuérdense que ustedes en algún momento también se fueron niños y niñas y se sintieron incomprendidos por cosas que en realidad pasaban, pero que tal vez en sus casas o en sus grupos cercanos les hacían sentir lo contrario. Entonces, recuerden cuando ustedes eran niños y recuerden lo que sentían, cómo se sentían, cómo no se podían expresar o no pueden ser ustedes, o cómo lo que sentían que les incomodaba. Entonces recuerden eso para cuando eduquen a sus hijos y a sus hijas, no los hagan sentir de la misma manera en la que los hicieron sentir y que ustedes se sentían. Y las religiones deberían ser un poco más empáticas y abiertas a recibir a gente más allá de lo que ellos creen que debe de ser. Y deberían de evolucionar un poco también su forma de concebir a las diversidades. Porque muchas veces también he visto y me he informado que muchas veces las traducciones de la Biblia son muy diferentes a como el humano o las personas que están dentro de la iglesia las conllevan. Entonces, hay gente que también tiene la necesidad dentro de la diversidad de creer en un Dios, en un ente o en algo, y muchas veces se acerca a las religiones porque ahí encuentran su espiritualidad, pero muchas veces la gente dentro de las mismas iglesias lo sacan, te corren y le huyen solo porque eres diferente a lo que ellos en sus cánones de cómo se verse hasta físicamente y cómo comportarse. Y no solo me refiero a las personas de la diversidad, porque también hay muchas personas que están dentro de la iglesia, como en el caso de las mujeres, que muchas veces aguantan los maltratos del hombre o de sus parejas por el simplemente hecho que dice que la iglesia dice que si te casas es para siempre, tienes que aprender a resolver tus conflictos, y a lo mejor tú también estás mal y debes empezar a pedir a Dios por ti también. Entonces, no nada más es para la diversidad, sino para toda la gente que también es como en el caso de las mujeres o personas que muchas veces se frustran en su camino de no poder ser libres o mantenerse con parejas que son tóxicas o inestables solamente porque Dios lo dice. Evolucionen todo este pensamiento, porque la verdad es que las religiones y las personas que crecen dentro de las religiones solo provocan adultos que la verdad de grande estemos solamente ansiosos o que nos sintamos o que no podamos vivir con libertad, lo que en realidad es el propósito de esta vida, porque solamente tenemos una oportunidad en esta vida, solamente vamos a estar aquí una vez. Yo lamento mucho no haber tenido una niñez y una adolescencia en donde pudiera ser yo, donde pudiera ser libre, donde pudiera expresarme de muchas maneras también artísticas, porque a mí me llamaba mucho la atención eso. Entonces lamento no haberlo hecho, pero pues no fueron circunstancias que yo elegí o que de niño podía decidir, simplemente fueron circunstancias que se me pusieron y casi tenían que hacer la vida. Pero de verdad, gente allá afuera, no eduque a sus hijos dentro de una religión y menos sean tan extremistas. O si los van a educar dentro de una religión, que no sea de una manera extrema, y que también sus hijos e hijas tengan conciencias que ellos van a crecer y que pueden decidir quién quieren ser, o que pueden elegir en quién creer y en quién no, pero no los eduquen de esa manera dentro de una religión o una iglesia que los frustren, que los hagan sentir ahogados, que los están haciendo sentir ansiosos. No los eduquen de esa manera porque no saben lo horrible que es crecer y a fuerza tener que creer en algo o querer cambiar algo no por ti, sino por los demás. Hoy en día yo no estoy seguro si existe Dios o no, pero sí decido seguir creyendo en ese Dios, más allá del hecho de lo que me enseñaron en la iglesia, que muchas veces es un Dios más como de odio que de amor, porque te enseñan que es un odio de amor, Dios es amor, pero al mismo tiempo todo lo que está fuera de su concepción está mal y genera todo eso que se parezca más un Dios de odio. Entonces, yo decido hoy en día seguir creyendo en Dios, pero también creo en muchísimas otras cosas, pero al mismo tiempo no sé si de verdad sea cierto, porque todo lo que yo viví dentro de la iglesia fueron cosas que ni siquiera me han pasado fuera de la iglesia. Son traumas y situaciones que ni siquiera he vivido fuera de la iglesia, y que nada más he vivido fuera de la iglesia situaciones
a consecuencia de muchas cosas que me metieron dentro de la cabeza estando ahí durante tantos años. Muchas veces yo extraño ir a la iglesia porque no por la gente no, ni por nada de eso. Porque hasta había momentos que también cuando la gente se salía de la iglesia, de la parte donde ocurrió el culto, en la nave, en las que yo me metía cuando estaba vacío, y en ese momento yo sentía paz, yo sentía tranquilidad, y yo platicaba al mismo tiempo que le pedía a Dios que me cambiara y que me quitara esta enfermedad que yo creía que era ser gay. Hubo un momento en cuando yo fui aceptándome que yo iba y volví a sentir esa paz estando ahí, pero ahora yo pedía porque pues pudiera tener una vida bonita siendo gay, pero siempre encontré paz estando ahí, estando dentro, pero sin tanta gente. Entonces muchas veces extraño ir a la iglesia y me gustaría un día ir a la iglesia, pero sin que hubiera gente, porque esas conversaciones que yo sentía ahí con Dios, si es que existe el Dios que nos enseña, en esas conversaciones sentía mucha tranquilidad, o tal vez eran conversaciones conmigo mismo, pero no sé, la cosa es que encontré la tranquilidad, y después fui descubriendo que yo también decido creer en Dios, aunque no sé si exista o no, pero decido creer en ese Dios con el que crecí o me inculcaron. Y aunque no comprendo todavía muchas cosas de la concepción de Dios, decido creer porque yo creo que todos debemos de tener fe en algo. O no, tal vez no, pero tal vez yo en mi forma de verlo, tener fe en ese Dios me inspira en algunas cosas cuando me siento como triste o debilitado, o que no hay nada más, o que necesito un favor como muchos. Entonces lo concibo de una manera diferente, pero también estoy y me he abierto a conocer más allá de lo que yo conocí nada más en la iglesia, y me he permitido entender y comprender que es un universo enorme en el que vivimos, y que está muy extraño que nada más estemos aquí nosotros en este planeta, y que no hay algo más allá, y que si existe ese Dios, entonces existen otros dioses. Entonces también mi mente se ha abierto de una manera en la que concibo las maneras ahora diferentes. Hoy en día mi vida es diferente. Trato de alejar todas esas ideas muy arraigadas que tenía dentro de mí, que te enseñan en la iglesia y que no te dejan expresarte, que no te dejan ni siquiera tener una vida sexual bien, ni siquiera te dejan comprender y disfrutar de esta vida que es maravillosa. Entonces, hoy en día trato de no enfocarme tanto en nada más creer en una sola ideología o forma o religión, sino que fluyo, simplemente fluyo a lo que la vida me ponga enfrente, porque muchas veces estuve encerrado tanto en una burbuja y de un conocimiento muy escaso, que importaba más lo religioso y lo espiritual que hasta lo académico o lo cultural, que hoy en día solo de verdad estoy tratando de disfrutar cualquier cosa y oportunidad o situación, hasta que sea mala, que la vida me ponga enfrente. Disfruto ahorita tener mi pareja, amo a mi pareja, disfruto tenerlo aquí a mi lado y poderle contar todas mis historias, y al mismo tiempo, con todas las historias que le cuento a él, ir sanando muchas cosas que traía cargando, que fue de mi vida, pero también de la religión y de todo esto que estuve viviendo. Entonces amo poder estar compartiendo a ustedes todo esto, porque es una manera también de sanar, de sacar todo y de compartirles, y que también mucha gente que esté allá afuera, que esté viviendo la misma situación que yo estoy viviendo, que la vivió, comprenda y entienda que tenemos que vivir ahorita más que nunca y disfrutar lo que mucho tiempo se nos quitó de las manos por creer en algo o estar sumergido en. Para la gente que está allá afuera y que está sumergida en todo esto religioso y que tal vez no saben cómo salir, o que no están a gustos y que solo lo hacen por la familia o por el qué dirán o porque tienen pareja o no sé, pero que estén sumergidos en todo esto y que ustedes no puedan sentirse libres, es en el momento que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo, no lo duden y sálganse de ahí. Sean ustedes, sean libres, disfruten la vida, disfruten lo maravilloso que está allá afuera, porque allá afuera la vida es una cosa bien, bien, bien bonita, y de verdad ser una persona diversa es algo muy, muy complicado, porque no les voy a mentir, pero muy complicado porque la sociedad es complicada, no porque ser esta maravilla o ser una persona diversa sea complicado, sino por lo que la sociedad es, pero aún así van a ver lo libre y lo felices que van a ser en ser lo que ustedes decidan ser. Ningún Dios, ninguna religión va a cambiar lo que tú eres.
No lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Así que tú no quieras ir contra corriente, simplemente fluye. Fluye y vas a ver que vas a fluir de una manera y tu vida se va a acomodar de una manera y vas a disfrutarlo de una manera más preciosa. En algún momento todo se acomoda y a pesar de que la gente diga lo que diga, de que nada, que ustedes, que esto, que el otro, nadie más que nosotros sabemos lo bonito y lo satisfactorio y lo chido que se siente ser libre, aunque la gente te esté di, porque es lo único que sabe fijarse en la vida de los demás y no en las propias. Entonces, cuando ustedes decidan y puedan la oportunidad de salir de todas esas cosas que tengan, tanto de familia como de religión, lo que ustedes sean, cuando ustedes salgan y se unan más a la diversidad y sean ustedes, van a ver que está bien chido, está bien chido. Pero bueno, chicas, esto solamente fue un trip y fue un trip que me dio y dije, les voy a compartir un video nuevo porque tengo que hacer otro video nuevo para seguir dando continuidad a este canal. Entonces, solo les quería compartir un poquito más de mí. Entonces, pues los veo en el próximo video que suba. Ahorita voy a acabar mi trip, tengo más cosas que hacer, me tengo que poner a la limpieza, me tengo que poner con cosas del bazar. Hoy es el cumpleaños de mi papá y tengo que ir a ver para ir a comer con ellos. Entonces, pues que tengan bonito día. Hoy es 1 de mayo, el día que estoy grabando este video. Es día del trabajo. Creo que mucha gente no trabajó. Mucha gente está de vacaciones. O mucha gente no sé si salió de puente. Mucha gente está peda porque se puso crudo de ayer. Entonces, bueno, este es un segundo video. Nos vemos en la próxima. Recuerden que yo soy su amiga personal, Gil Aroni.